Bueno, un saludo para todos los que están aquí presentes, los que no me conocen, mucho gusto. Daniel Gallego, residente de tercer año de la UPB. Y a todos los que están conectados, pues una bienvenida a esta charla del día de hoy. Vamos entonces a compartir el tema de Patient Blood Management en pediatría, si esto se trata de transfundir pequeños adultos o no. El contenido que preparamos para esta charla y con la asesoría pues, de la doctora Marisol, a quien agradezco por todo su apoyo, vamos a empezar con una introducción, hablar acerca de los pilares del PBM, unas consideraciones fisiológicas, reconocer cuáles son las estrategias con las que contamos en los niños para hacer ahorro sanguíneo, algunas consideraciones con unos escenarios clínicos y finalmente unos mensajes claves. Esto por aquí. Perfecto, entonces a modo de introducción, antes de entrar a residencia, alguno escuchó Patient Blood Management antes, en pregrado, muy poco la verdad, ¿cierto? Y es más bien poco el acercamiento que uno tiene a esto, entonces por eso vamos a comenzar desde la definición y nos vamos a ir adentrando en todos los pilares y esto. Por Patient Blood Management entendemos como una aplicación oportuna de una serie de medidas, una serie de medidas médicas, quirúrgicas, basadas en la evidencia y que están diseñadas para tres cosas básicamente. Mantener la concentración de hemoglobina, optimizar la hemostasia y minimizar las pérdidas sanguíneas. Básicamente que el paciente nos llegue con buena hemoglobina a esa cirugía, que nos coagule bien y que sangre lo menos posible. Y todo eso con el fin de mejorar los desenlaces de los pacientes. ¿Y todo esto por qué? Porque la evidencia y la historia ya nos ha mostrado que ese paciente que llega anémico va a sangrar en cirugía, vamos a tener que transfundirlo y esos pacientes tienen mayor morbimortalidad. Es una historia que se repite y que eso está clarísimo en la historia. ¿Cuántos de ustedes han visto pacientes anémicos que llegan a cirugía? Un montón, ¿cierto? Y niños, los que han rotado han montado niños, también me imagino que han visto un montón de niños. ¿Y qué sucede con esto? Se estima que a nivel global en los niños se tiene una incidencia de anemia preoperatoria hasta el 40%, siendo grave hasta en el 1% de ellos, y eso está demostradísimo que nada más ser anémico es un predictor independiente de mortalidad, con un OR de 2.17, estadísticamente significativo. El caso con esto es que esos niños ya sabemos que se van a morir más y muchos los transfunden antes de tiempo. Cuando se ponen a ver cuántas de esas transfusiones son apropiadas o no, hasta casi el 60% fueron inapropiadas, ya sea porque se transfunden con un umbral muchísimo mayor o realmente el paciente está hemodinámicamente estable y no era necesario ponerle esa sangre. No sé si alguno ya ha visto eso, no queda como porque le pusimos ya la sangre, ¿cierto? Realmente a nivel global pasa esto, el 60% de las transfusiones son inapropiadas, se consideran apropiadas el 12% y el resto pues es incierto. Y todas esas transfusiones implican exponer al paciente a un riesgo de infecciones, de trali, de taco y de reacciones hemolíticas. Es por todo este panorama que nos enfocamos a no transfundir a los pacientes y enfocarnos en estos pilares que nos propone el Patient Blood Management. Entonces, ¿qué tenemos como antecedentes? Por allá en el 2005, este señor, un hematólogo de Australia, James Isbister, él publicó este artículo que llamó demasiado la atención. Él dijo, ¿debería el personal de la salud preocuparse por el manejo y la conservación de la sangre de los pacientes? Y a partir de ahí él hizo toda una reflexión acerca de todos los eventos adversos transfusionales, todos los eventos innecesarios, todas las reacciones adversas, el aumento de la morbimortalidad, y eso pues prendió las alarmas para que en Australia se montara todo un programa de medicina transfusional enfocado hacia el paciente, no como se venía trabajando antes, enfocado hacia la medicina transfusional, hacia los hemocomponentes, sino realmente a lo que pasaba en la fisiología del paciente y cómo optimizarlo para no tenerlo que transfundir. Ese era como el mensaje. Esto fue acogido por la Sociedad Americana de Anestesia, por la OMS, la Joint Commission, la Sociedad Europea de Anestesiología, por todos. Y cada vez se empezó a publicar un montón de cosas. Miren que es desde el 2005, cuando él publica eso, que se dejó de hablar de cirugías sin poco sangrado o cirugías con conservación sanguínea, hablar específicamente de PBM, aumentaron las publicaciones, tanto que el día de hoy el llamado es a que PBM sea un estándar de calidad. Cierto. En este punto, quisiera saber, ¿alguno ha visto, por ejemplo, en los artículos de ERAS que se hable específicamente de PBM? No está contenido ahí, ¿cierto? Es uno de los llamados que se hace en este último año a que eso debe ser otro estándar de calidad, así como todo lo de protocolos ERAS se ha venido interiorizando en todos los modelos quirúrgicos, en todos los pacientes. PBM también es otro de esos estándares que debería estar ahí, porque
eso se ha visto que impacta los desenlaces de esos pacientes. Y también tenemos publicaciones y ciertas guías pues, para los niños, que es lo que vamos a compartir y a mirar el día de hoy. Entonces, ¿cuáles son esos tres pilares? Primero, optimizar la masa eritrocitaria, disminuir las pérdidas sanguíneas, y el tercero, optimizar la tolerancia fisiológica a la anemia que ya tiene el paciente. Todo eso se va a ver reflejado en disminuir el número de transfusiones, disminuir los costos y, lo más importante, disminuir la morbimortalidad de esos niños, pues, y de los adultos. Bien. En cuanto a números, en la página de la Sociedad Australiana del Manejo Avanzado de la Sangre del Paciente están enfocados estos resultados que resumen como toda la evidencia hasta ahora. Nada más aplicar esos PBM, pues obviamente estamos ahorrando tener que transfundir, va hasta un 95% del ahorro de transfusiones. La mortalidad se disminuye hasta un 68%, los días de estancia hasta un 33%, la necesidad de reoperar, de readmitir a esos pacientes de reingreso hasta un 43%, complicaciones y morbilidad después de esto un 40%, y complicaciones como infecciones 80%. Miren que eso impacta demasiado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí, hablando específicamente de pacientes pediátricos? Consideraciones fisiológicas en este punto. Tres cosas grandes para empezar. Lo primero es las diferencias que tiene un niño con un adulto en cuanto al consumo de oxígeno y el gasto cardíaco. Lo otro es la diferencia cómo toleran estos pacientes esas pérdidas sanguíneas. Y por último, no se trata simplemente de utilizar volúmenes más pequeños, como uno diría, no, pues es un niño, simplemente le transfundo menos, calculo las dosis por peso y ya, pero realmente esto es un cuento muy diferente. Teníamos el caso de que llegamos a recibir turno, nos dicen que un paciente que está en cirugía ha sangrado 200 cc y nos preguntan, bueno, ¿y qué paciente es? Porque va a depender, va a ser muy diferente las pérdidas de un paciente adulto a un paciente pediátrico. Esos 200 cc en un adulto de unos de su volemia, y el paciente de un año, de unos 10 kilos, con una volemia de 80 cc por kilo, esos dos del 25, pues de cerca del 25%, y estaría hipotenso e hipoperfundido. Entonces, perfecto. Entonces recapitulemos estas diferencias fisiológicas mejor. Y si se vuelve a interrumpir, me confirman entonces por. Entonces, tenemos en este punto las diferencias entre un lactante, un neonato, con un consumo de oxígeno de cerca de 5.8 cc por 100 gramos de tejido por minuto, mientras que en un adulto vamos a tener un consumo de oxígeno de casi la mitad, 3.5 cc por cada 100 gramos de tejido por minuto. En cuanto a niveles de hemoglobina, hablábamos de que los neonatos tenemos unos valores mucho más altos de hemoglobina, pero va a ser hemoglobina fetal, que está así de alta para garantizar que en las condiciones intrauterinas, en un ambiente hipóxico, que esa hemoglobina tenga mucha afinidad y la pueda transportar pues, a todos los tejidos a nivel del bebé. Y una vez se nace, se expone a altas presiones parciales de oxígeno, empieza a disminuir la EPO, la eritropoyetina, y empiezan consecuentemente a disminuir los niveles de hemoglobina fetal. Eso es lo que va a explicar esa anemia fisiológica que se presenta por allá a las 3 o 4 meses. Luego empieza a aumentar nuevamente los niveles de EPO, ya lo que empieza a aumentar son la hemoglobina del adulto, ¿cierto? Empiezan a aumentar nuevamente los niveles de hemoglobina a 12, 13 gramos por decilitro, que es lo que tiene pues, un adulto normal. Y por definición de la OMS, hablamos entonces de anemia en hombres mayores de 13, mujeres mayores de 12. Pues a partir de 12, menor de 13 en los hombres, menor de 12 en las mujeres, perdón. En cuanto a la bulimia, esto sí que va a hacer va a variar en el periodo pues, de crecimiento. Sabemos que los niños son, como nos explica la doctora Marisol, estamos rotados por allá, unas bolitas de agua con unas bulimias. Si es un neonato pretérmino, prematuro, extremo, casi que todo su peso, 100 cc por kilo, va a ser su bulimia. Un neonato a término cerca de 90 cc por kilo y va a ir disminuyendo en la medida que vamos creciendo. Hasta llegar a una bulimia de un adulto que depende pues, de su composición corporal, de su grasa, si es hombre o mujer, unos 50, 70 por kilo. Y el gasto cardíaco sí que también varía un montón. Un neonato con un gasto cardíaco de cerca de 350 cc por kilo por minuto, altísimo, un adulto de 70 cc por kilo por minuto. Este gasto cardíaco en neonatos y lactantes sabemos que es a expensas de esa frecuencia cardíaca, y si ese bebé nos empieza a sangrar, no tolera bien esas pérdidas, el corazón no es capaz de aumentar su miotropismo, de compensar el gasto cardíaco, y se nos empieza a chocar cuando ya las pérdidas exceden el 20%.
Entonces, miramos en este punto todo ese panorama de la variabilidad de los niños, sabemos lo vulnerables que son, que tienen bajas pérdidas sanguíneas permisibles y lo difícil de evaluar el sangrado termina siendo demasiado subestimado. Es muy difícil evaluar el sangrado y más sobre todo en estos niños. Todo este panorama es lo que explica que hasta el 12% de los casos de paro cardíaco pediátrico sean por choque hipovolémico hemorrágico, ¿cierto? Entonces aquí un llamado inicial, antes de hablar de todas las estrategias de ahorro sanguíneo, a que seamos juiciosos con el cálculo de la volemia de estos pacientes pediátricos. Según si es un neonato pretérmino con 90 cc por kilo, un neonato a término hasta los 3 meses cerca de 80-90, de los 3 meses a 2 años 70-80, niños mayores de 2 años 70 cc por kilo, siempre ajustar y tener en cuenta la volemia del paciente. Luego hacer el debido cálculo de las pérdidas sanguíneas permisibles y estar evaluando lo más objetivamente posible el sangrado, con el canister, con las compresas y muy importante con los signos vitales. Sabemos que el choque cuando están hipotensos ya está en un choque establecido y ya estamos tarde en ese punto, entonces hay que estar muy pendientes de los signos vitales normales para la edad. Puede ser difícil para uno decir 80-40 es normal o no en ese paciente, 60-40 será que está bien. Siempre mirar para esa edad cómo deberían ser los rangos normales, el percentil 5 de normalidad, y debajo de eso ya estamos en hipotensión y empezar a tomar medidas. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de ahorro sanguíneo? Esos tres pilares que les expliqué al principio están diseñados para todo el periodo perioperatorio, pre, intra, postoperatorio. Vamos a ir mirando qué hay de evidencia en los niños en cada uno de estos. Para el preoperatorio nos centramos en optimizar la masa eritrocitaria. En el mundo ideal, lo que está pues, escrito es que evaluáramos a estos pacientes 3 a 4 semanas antes de cirugía. Disminuir el número y el volumen de plebotomías en esos niños, darles hierro y EPO, transfusión, está la transfusión autóloga preoperatoria y mantener unos umbrales de transfusión restrictivos. Tenemos a ver cada uno de estos. En la evaluación oportuna, vuelvo y les digo, en el contexto de cirugía electiva, el mundo ideal, ver ese niño con tiempo en piso o en consulta y preguntar siempre por estas cosas fundamentales en el niño que apenas va a exponer la primera cirugía. Si ya lo operaron, perdón, ver cómo le fue con la hemostasia. ¿Sangró mucho o cómo le fue? No tuvo ningún problema, un sangrado refractario de entrada. Si nunca lo han operado, ese paciente tiene antecedente personal o familiar de sangrados recurrentes. Cuando le cortaron el cordón umbilical, esto uno nunca lo pregunta, pero está escrito con deficiencias de vitamina K y esas primeras coagulopatías pues, de los neonatos. Si el cordón umbilical sangró mucho más de lo normal, se demoró mucho en coagular. Si sangra por mucosas, si ha tenido hemartrosis, petequias, hematomas, en fin. Algunos de estos signos de sangrado nos debe hacer prender las alarmas, con tiempo hacerlo evaluar por hematología y optimizar todos los factores de coagulación. Caracterizar si es una hemofilia, si es un trastorno de la agregación plaquetaria, en fin, llevarlo optimizado con un diagnóstico claro para poderlo operar. Digamos que no tiene nada de eso, pero va para una cirugía muy grande, que estimamos un sangrado mayor del 20% de la volemia. En ese paciente que sabemos que va a sangrar, ahí es donde está indicado pedir el hemograma y tiempos de coagulación para hacer un enfoque primario y mirar si tiene alguno de los tiempos prolongados. En cuanto a disminución del número de flebotomías, esto sí que es importantísimo en neonatos y en lactantes, donde hasta el 25%, que no es despreciable, de todas esas pérdidas de volumen es por estarlo sangrando para exámenes que a veces son innecesarios. Entonces, por eso el llamado de todos estos protocolos es limitar el número de tomas de sangre y el volumen, ¿cierto? No tomar exámenes porque sí, exámenes rutinarios, no. En un día o ciertos días protocolizados, pues tomar el mínimo volumen necesario para poder hacer los exámenes que sí necesita ese paciente. Y con eso nada más se van a disminuir de entrar las necesidades transfusionales. ¿Qué otras cosas se ha trabajado en este punto? Estar con tubos pediátricos que garantizan menores volúmenes, los sistemas cuando son niños que están en la UCI, por ejemplo, que los montamos para una cirugía grande, que tienen una línea arterial, un catéter venoso central, ya cuentan esto con sistemas cerrados de aspiración, uno toma la muestra y el resto de volumen que no se necesita se vuelve a reinfundir al paciente. Así se garantiza que las pérdidas innecesarias sean mínimas. Y lo otro, que es muchísimo mejor, es la medición de la hemoglobina no invasiva, parecida a un pulso oxímetro, pero midiendo específicamente hemoglobina. Con muy buena correlación, un margen de error, como decir, 0,5 gramos por decilitro, pero que claramente, eso ya lo han estudiado en neonatos y en UCI, disminuye la necesidad de transfusión, estar viendo en tiempo real, de forma continua, en cuanto a la hemoglobina. Si subió esto de la transfusión, entonces no es necesario poner otra unidad de más, o después de un sangrado, un procedimiento, mirar que la hemoglobina realmente no ha caído tanto, entonces no transfundirlo,
esto realmente impacta en esos pacientes. Cuando hablamos de neonatos, otro tema de disminución de pleotomías. Nada más el pinzamiento tardío del cordón, desde que no sea un niño que nació deprimido, que hay que reanimarlo, que tiene alguna condición especial donde hay que clampar rápido y cortar el cordón, ¿cierto? Ahí no podríamos hacer esto. Pero un niño, un neonato a término, completamente normal, buena adaptación, nada más retrasar cerca de un segundo, esto es un minuto, perdón, disminuye hasta el 10% de las transfusiones. Y lo otro es, si es un niño que sabemos que viene con una patología congénita, que va para cirugía por una hernia diafragmática, por ejemplo, o alguna patología que sabemos que después de nacer lo van a operar, tomar las muestras iniciales del cordón umbilical, también estamos ahorrando sangre pues, al niño. En cuanto al estudio de anemia, esto es muy importante también. En las instituciones se debería tratar de instaurar unas clínicas de anemia, como todo un protocolo de consulta, de seguimiento de la hemoglobina de los pacientes. Esto es lo que claramente logra hacer esta parte, es tener a esos pacientes con riesgo de sangrado moderado a grave o con historia clínica sugestiva de sangrados, estudiarlos con tiempo, ver si tienen la hemoglobina menor o igual a 2 desviaciones estándar para su edad o sexo, ¿cierto? Porque sabemos que uno de los niños tiene que mirar la tabla, la hemoglobina pues, normal para su edad, si es niño o niña. Generalmente lo que encontraríamos una anemia ferropénica, la principal causa de anemia en los niños, que es una anemia microcítica hipocrómica, y pues en el mundo ideal también, si pedimos ferritina, encontrar niveles de ferritina disminuidos por debajo de 15. Esto también asociado a anemias nutricionales con déficit de vitamina B12, vitamina D9 y empezar a suplementarlos con tiempo. Vuelvo y les digo, debería ser 3 a 4 semanas antes de cirugía mínimamente. Y en cuanto a enfermedades crónicas, pacientes renales crónicos, oncológicos, con inflamaciones crónicas, anemias hemolíticas, bueno, caracterizar todo eso y hacerle el tratamiento pues, dirigido. Entonces, si encontramos el niño en estas clínicas de anemia, está con hemoglobina menor o igual a 2 desviaciones estándar para su edad, lo ideal sería empezar una optimización nutricional. Si es una cirugía electiva, tenemos más de 4 semanas. El mundo ideal, empezarle la suplementación con hierro oral, que está descrito en sulfato ferroso, con dosis de 3 a 6 miligramos por kilo de hierro alimentario. Pero si el niño es intolerante a ese hierro, tenemos menos de 4 semanas, hay que subirle rápido la hemoglobina. Está escrito el hierro intravenoso que se puede usar en los niños, varias presentaciones, sacarato, gluconato, dextramo, polimactos, un montón de presentaciones, cada uno con su esquema de dosificación, según la edad, según el peso del niño, y tener en cuenta que estas presentaciones son de aplicación intrahospitalaria, infusiones de más de 15 minutos, con vigilancia de reacciones anafilácticas que se pueden presentar, que son raras, pero que se pueden presentar. Si es una cirugía urgente, ni modo, el niño está anémico, nos toca decirnos con todas las medidas para optimizar la coagulación y medidas de ahorro sanguíneo, que es lo que estamos desarrollando, pues, lo que estamos revisando. No tendríamos tiempo de darle suplementación. Todo esto que venimos hablando aquí de suplementación, vale la pena aclarar que debe ser de la mano con pediatría, con hematología, ¿cierto? No estar solos, esto debe ser un manejo multidisciplinario para optimizar mejor a estos pacientes anémicos antes de cirugía. Con respecto a EPO, sí que más necesitamos del apoyo de hematología, porque esto finalmente son ellos los que más lo manejan. Realmente la evidencia perioperatoria de EPO es más bien escasa, no está de forma generalizada pues, aceptar que se ponga EPO a todos los neonatos y lactantes que vienen anémicos, sobre todo sería en pacientes con enfermedad renal crónica, donde está mejor descrito. ¿Y qué hemos encontrado? Pues hay unas publicaciones recientes, estas de julio, agosto de este año, donde miraron de manera retrospectiva en una institución de Estados Unidos que usa EPO de forma rutinaria, que eso no lo hacen en todos los hospitales. Compararon a los niños que iban para craniosynostosis, lactantes de 1 año, un grupo que iba con EPO, uno sin EPO, y realmente esos de EPO entraban con hemoglobinas más altas, sangraban menos, menor volumen de sangrado y menor volumen de transfusiones necesarias, pero esto no se hace de forma rutinaria ni está garantizado que sea de esta forma. Otra de las maneras para ahorrar sangre que está descrito es la transfusión autóloga preoperatoria. Recordemos que todo esto es en el preoperatorio de los pacientes. ¿En qué consiste esto? Una transfusión autóloga es tener al paciente, sacarle como si fuera a donar de su misma sangre 3 a 4 semanas antes de la cirugía y como si fuera una donación, esas unidades de glóbulos rojos, almacenarlas en el banco de sangre, dejar al paciente un poquito anémico, por eso necesita tiempo, suplementar el hierro, esperar a que llegue el día de la cirugía por ahí un mes después, a que llegue con otra vez con hemoglobina más alta y con su sangre, es la misma sangre del paciente, volverse la transfusión necesaria. Así se garantizaría pues, una sangre propia del paciente, ¿cierto? No se expondría sangre
reacciones transfusionales pues, por falta de compatibilidad. ¿En quiénes estaría recomendado eso? Cirugías de alto riesgo de sangrado, pacientes con grupos sanguíneos raros o con antecedentes de reacciones transfusionales en otras transfusiones previas. ¿Cuál es la condición y el problema, la limitante de una transfusión autóloga preoperatoria? Que los niños, como venimos diciendo en los cambios fisiológicos, toleran poco esas pérdidas. Entonces, someter a un niño pequeñito a sacarle su sangre, a dejarlo anémico todo ese tiempo, sin los 3 a 4 semanas para que vuelva a subir su hemoglobina, es dejar, pues, no hacemos nada, llegamos con un niño anémico que no lo estaba antes de cirugía. Entonces, por eso realmente esta medida no está tan bien aceptada en el contexto pediátrico. Se podría aceptar y considerar en pacientes mayores de 20 kilos y con estas condiciones. La otra limitante entonces es, por una parte hablábamos del tiempo y lo otro es que no dejamos de tener riesgo de que esa sangre que es de él mismo se contamine y después lo transfundan y tenga una reacción adversa pues, por infecciones. Más el mismo sobrecosto. Esto no baja el precio de que sea una unidad de otra persona que se le transfunda al paciente, ¿cierto? Ahí no se garantizaría nada. Otra medida descrita es la embolización preoperatoria, sobre todo en esos tumores muy vascularizados, malformaciones arteriovenosas, donde el staff de manejo quirúrgico pues, considere hacer la embolización de esa lesión, llevarlo con un tumor que está menos vascularizado, que va a sangrar menos en cirugía y que va a ser más seguro operar. Ya nos metemos entonces al intraoperatorio. Aquí nos vamos a centrar en disminución de las pérdidas sanguíneas. ¿Qué está descrito en este punto? La hemodilución normovolémica aguda, el rescate celular o cell saver, los agentes farmacológicos, el control de la temperatura, la monitoría de la hemostasia y mantener nuevamente umbrales de transfusión restrictivos. Con respecto a la hemodilución normovolémica aguda, ¿en qué consiste eso? Es sacar el día de la cirugía, pues ya estamos con el paciente y lo van a operar, estamos antes del intraoperatorio inmediato, sacar la sangre, es sangre total del paciente y reemplazarla con cristaloides o coloides antes de iniciar cirugía, como les digo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que no tenemos solo unidades de glóbulos rojos, esto es sangre total, con plaquetas, con factores de coagulación, que al final de la cirugía los vamos a reinfundir al paciente para garantizar una mejor hemostasia. ¿Cuál es la otra ventaja? Que eso, lo que sacamos, lo recogemos con cristaloides o coloides, entonces lo que sangraría el paciente sería, por decirlo así, una sangre hemodiluida. Perdería menos masa eritrocitaria, perdería el volumen y líquidos cristaloides que le infundimos al paciente. Nuevamente, ¿cuál es la limitante? Que son pacientes pediátricos que toleran poco estas pérdidas. ¿Cómo lo haría uno, por ejemplo, un adolescente? Es calcular la volemia, hacer el cálculo de pérdidas sanguíneas permisibles, que sabemos, lo calculamos con el hematocrito inicial del paciente, debería tener una buena hemoglobina antes de empezar, por encima de 12, ojalá. Hacer el cálculo hasta qué hematocrito final lo queremos llevar, 25, 30, según lo que tenga, calcular eso, multiplicarlo por la volemia, dividirlo por el promedio de hematocrito. Ahí sabemos qué volumen le podríamos extraer al paciente. Reemplazar eso con cristaloides de una relación 3:1 o con coloides 1:1, ¿cierto? Nuevamente, entonces, lo que les decía, ¿cuál es la limitación? Volvemos a exponer a ese niño a sangrarlo inmediatamente en el intraoperatorio, dejarlo anémico, una anemia aguda, reemplazarlo con cristaloides y que puede que no nos tolere muy bien y de hecho es impotencia. Entonces, por eso solo se deja la hemodilución normovolémica aguda para niños más grandecitos, mayores de 12, 15 años, niños adolescentes, y población que realmente se beneficie de eso. Digamos, un testigo de Jehová, donde tenemos que hacer todo lo posible por hacer medidas de ahorro sanguíneo y no tenerlo que transfundir. En cuanto al cell saver, ¿en qué consiste eso? El sangrado intraoperatorio, eso lo va almacenando, lo va succionando, lo filtra, lo lava, hace un lavado de glóbulos rojos y eso finalmente lo reinfunde en solución salina al paciente. Su misma sangre ahí que está perdiendo pues, intraoperatoriamente vuelve y se reinfunde. De esto tenemos estudios en neonatos y en lactantes, sobre todo en cirugías grandes de sangrado masivo, cirugías cardíacas, y columna mayor, esas escoliosis grandísimas. Mayor evidencia, sobre todo en niños más grandes, por encima de los 10 kilos, donde se garantiza que el cell saver tenga suficiente volumen, que sea capaz de filtrar, lavar y reinfundirlo. Cirugías de más de un sangrado mayor del 40% de la volemia y realmente largas, que se benefician de todo ese proceso de lavado, cirugías mayores de 6 horas. Se ha demostrado que en los niños también se tiene menor tasa de transfusión y menor sangre halogénica. ¿Cuál es la contraindicación que sigue estando ahí? A pesar de que se han diseñado cassettes, pues unos filtros de estos equipos que suponen que limpian
la sangre del paciente. El problema es la sepsis, uno no sabe hasta qué punto se reinfunda sangre con una bacteria y haga cultivos positivos después de esto, y también la anemia de células falciformes. Con respecto al paciente oncológico, también ha ido cambiando. Se supone que esas siembras tumorales, eso las alcanza a lavar y que los glóbulos rojos pues, no van con células tumorales, pero de todas formas sigue estando ahí el riesgo y uno prefiere pues, no usar en un paciente oncológico, ¿cierto? De todas formas, solo está descrito como contraindicación relativa sepsis y anemia de células falciformes. Ya pasando a los antifibrinolíticos, sabemos que tenemos tres grandes exponentes ahí, el ácido tranexámico, el ácido aminocaproico y la protinina. Que se use más extensamente en todo el mundo, el ácido tranexámico, que sabemos que va a bloquear esa conversión a plasmina, y que si no tenemos plasmina, pues no se va a hacer la degradación de la fibrina a sus productos de degradación. ¿Cómo se hace esto? El ácido tranexámico es un derivado sintético de la lisina. Ahí este plasminógeno tiene un sitio de conexión a lisina, ¿cierto? Ahí se pegaría el ácido tranexámico. Al estar en este punto, se va a impedir que se una la fibrina, y si no se une a la fibrina, pues no se va a degradar, evitamos la fibrinolisis, ¿cierto? Eso es lo que hace básicamente. El ácido tranexámico tiene una potencia 10 veces mayor que el ácido aminocaproico y se puede administrar por diferentes vías, oral, intravenosa y tópica también. ¿En qué estamos demostrado esto? En craniosynostosis, escoliosis, cirugía cardio, trauma, sobre todo en las primeras 3 horas. Y con respecto a esto, también se han venido estudiando desde el 2010 en los pacientes pediátricos cada vez más. Este estudio, por ejemplo, del 2015, lo que hizo fue dividir diferentes dosis para ver realmente cuál es el bolo que hay que poner al paciente y cómo va a ser la infusión que se le debe poner. Ya se sabe a partir de sus estudios de farmacocinética que la idea es uno tener unas concentraciones plasmáticas de 20 a 70 microgramos por mililitro, y que con esas concentraciones uno inhibe la fibrinolisis de un 80 a un 100%. ¿Cómo se logra esto? Con estas dosis bajas o intermedias. Con un bolo de 10 a 30 miligramos por kilo, lo más acertado son los 30 miligramos por kilo en el niño, máximo 1 gramo, y luego dejarle una infusión de 10 miligramos por kilo hora. Así garantizamos estas concentraciones de 20 a 70 que inhiben la fibrinolisis. Se han estudiado dosis muchísimo más altas. El problema es que no se tiene certeza de la seguridad, del riesgo de que eso que convulsione el paciente, por ejemplo. Entonces, la invitación es a no utilizar dosis altas, quedarnos con esto. Oro de 30, infusión de 10 miligramos por kilo. También se ha considerado la desmopresina, que es un análogo de la vasopresina. Lo que hace es aumentar 3 a 5 veces las concentraciones de factor 8 y factor de von Willebrand, que recordemos que eso está ahí almacenado en los cuerpos de Golgi y Palma desde las células endoteliales. La desmopresina se pega ahí, se libera todo esto, y eso va a mejorar pues, la hemostasia, sobre todo la parte plaquetaria. Está más descrito en la enfermedad de von Willebrand tipo 1, en hemofilia leve, y en otros pacientes diferentes con desórdenes adquiridos lo podríamos considerar en uremia, cirrosis hepática, sobre todo pues, también en pacientes renales, o disfunciones plaquetarias por aspirina, por ejemplo. ¿Cuál es la consideración más grande del paciente pediátrico? El riesgo de que nos hagan hiponatremia. Entonces, si uno usa desmopresina en esos pacientes, sobre todo en los más pequeñitos, menores de 2 años, hay que disminuir el volumen de líquidos un 60%, evitar dextrosa, líquidos hipotónicos y estar pendientes del sodio, porque eso pues, va a aumentar la reabsorción de agua, van a ser hiponatremias que pueden ser graves en los niños. Con respecto a concentrados de factores, está descrito el fibrinógeno, concentrado el complejo protrombínico, factores específicos, y ese factor 7 recombinante que tanto se le tenía pesado mucho. Con respecto a concentrado de fibrinógeno, descrito claramente en el que tiene hipofibrinogenia, hay estudios en neonatos lactantes, lactantes desde los 6 meses, que se hace seguimiento con tromboelastografía, y esos pacientes que se sabe que tienen el fibrinógeno bajito y se compensa rápido, pues claramente van a sangrar menos, van a tener menores transfusiones. Con respecto al factor 7 recombinante, que se describía o pues, se planteó inicialmente para hacer hemofilias con anticuerpos, y para empezar a usar el sangrado refractario, realmente eso aumentó más la mortalidad por eventos trombóticos, entonces entró en desuso. En los niños también se describe y está recomendado la monitoría de la hemostasia, las pruebas del Rotem y el Dexia. Con esto hacemos seguimiento y corregimos específicamente la causa de sangrado del paciente, sobre todo cirugía cardio, cirugías grandes, pues de alto riesgo de sangrado, cardio, hepática, trauma también. Y la idea pues, es hacerlo también en pacientes pediátricos, claramente. Con respecto a la coagulopatía dilucional, también está descrito pues, evitar la sobrehidratación, evitar la movilización de esos factores de la coagulación,
y evitar que además de la coagulopatía, ese paciente con líquidos fríos esté hipotérmico, se ponga acidótico y tenemos esa la famosa triada letal, coagulopatía, hipotermia, acidosis, que va a ser pues, más deleterio en la parte de la coagulación. Con respecto a hipotermia, todavía más importante en los niños, sabemos que tienen una mayor superficie corporal, mayor exposición, mayores pérdidas de calor, eso aumenta el consumo metabólico, aumenta la coagulopatía de los pacientes. Entonces, es por eso que entre más pequeñitos, más debemos ser cuidados en el cuidado de la pérdida de calor, tener, pues, protegerlo, cubrirlo con compresas, con aire de calor, pues, convectivo, todas las medidas que podamos tener en él. Con respecto a la posición, sobre todo en cirugías de neuro, donde hay que garantizar un adecuado retorno venoso, o en cirugías de escoliosis, donde hay que tener mucho cuidado de cómo queda la compresión abdominal. Si no se desprotege, si no se quita el rollo o las almohadas que tienen ahí debajo del abdomen, se aumenta la presión intraabdominal, eso se traduce a las venas epidurales, sería una columna sangrante por montones. Entonces, por ello hay que tener esto en cuenta siempre. Y evitar, obviamente, las zonas de presión con todos esos cambios de posición. Se ha descrito también en niños el uso de hipotensión deliberada. ¿En qué consiste eso? Mantener en el intraoperatorio presiones arteriales medias de perfusión de 50 a 65 o 30% menor de la basal, con el objetivo de disminuir el sangrado en el sitio quirúrgico. El problema es que volvemos a exponer a un niño que tolera mal la hipotensión, que nos puede hacer eventos isquémicos, cerebrales, medulares, retinianos, y realmente en niños pequeños esto no se recomienda realmente. Y en cuanto a las técnicas quirúrgicas, el uso de electrobisturí, los hemostáticos tópicos, las medidas mínimamente invasivas, el uso de torniquete, todo lo que pasa en el cirujano para garantizar una buena hemostasia también es fundamental, sumado a todo lo que ya hemos hablado hasta acá. Y finalmente, en el postoperatorio, aquí nos centramos en optimizar la tolerancia fisiológica a la anemia, garantizar ese balance de entrega y demanda de oxígeno, disminuir el número y el volumen de pleotomías y nuevamente seguir con un umbral de transfusión restrictivo. Recordemos que es la fórmula de transporte de oxígeno, donde tenemos por un lado el gasto cardíaco y el contenido arterial de oxígeno, entonces ya tenemos la hemoglobina y viene cayendo. Entonces, ¿cómo podemos garantizar un buen transporte? También con optimización del gasto cardíaco, optimizar volemia, optimizar oxigenación, los parámetros ventilatorios y en la medida de lo posible disminuir el consumo metabólico de oxígeno, que es de ese bebé, ese niño, no esté temblando de la hipotermia, no tenga dolor, ¿cierto? Garantizar buenas condiciones para que nos consuma menos oxígeno posible. Ya con respecto a la definición de umbrales transfusionales, también sí que es complicado y hay un montón de artículos que hay en la literatura. ¿Cuál es el llamado actual a esto? No partir solamente de un nivel de hemoglobina, ¿cierto? No hay un umbral mágico que te diga, en estos niños, por debajo de esto, los voy a transfundir. Siempre hay que individualizar, ya vamos a ver más al respecto. Entonces hay que partir de esa condición clínica, signos y síntomas de anemia. ¿Cómo está el estado hemodinámico del paciente? ¿Está hipóxico, acidótico ya? ¿O está en un sangrado activo, por ejemplo? ¿Qué tenemos así grande? Está el estudio trípico del 2007. Ese salió en el New England, donde compararon 637 pacientes de UCI, a ver cómo les iba, con un umbral de transfusión restrictivo de 7 versus uno liberal de 9,5, a ver cuál les iba mejor. Y realmente el umbral restrictivo no es inferior, o sea, esperarlos hasta que lleguen hasta 7 no es que no les va peor a que los transfundan en 9,5. A partir de estudios como este y muchos otros salieron los consensos, tenemos este grande de transfusión en paciente pediátrico, paciente crítico de pediatría del 2018, donde ellos dicen, ya es clarísimo que menor de 5 gramos por decilitro, ese paciente está muy anémico, está en una deuda de oxígeno, hay que transfundirlo en ese punto. Por encima de 9 no le aporta mayores beneficios. Alrededor de 7, como en los adultos, ya deberías pensar en transfundir ese paciente. Y eso es lo que tenemos precisamente en los pacientes pediátricos. Ese umbral de 7 siempre asociado a la clínica del niño. E incluso de 7 a 9, si es un sangrado agudo, está en una hemorragia masiva, pues toca empezar a corregir y a transfundirlo en ese punto. Por encima de 9, generalmente no son apropiadas las transfusiones, ¿cierto? En el paciente pediátrico normal, sin otras condiciones. El neonato se nos sale de todo lo normal, de todas estas recomendaciones, por eso es tan variable en los niños. Recordemos lo que hablábamos de la hemoglobina fetal. Un neonato a término tiene cerca del 70% de su hemoglobina fetal, el pretérmino hasta el 97% de la hemoglobina fetal. Necesitan tener valores más altos porque esa hemoglobina está desviada, la curva de disociación de la hemoglobina está para la izquierda, ellos no sueltan fácilmente ese oxígeno, entonces empiezan a sangrar, esa hemoglobina que tienen ahí no suelta el oxígeno, empiezan a hacer eventos de hipoperfusión, ¿cierto?
eventos isquémicos. Entonces, por eso, en ellos, a favor de su neurodesarrollo, de garantizar el oxígeno, sobre todo a nivel cerebral, se aceptan niveles más liberales. Y el otro problema en los niños, en los neonatos, sobre todo pretérminos, o de bajo peso en nacer, es que esto varía según las horas de vida, según el soporte respiratorio que tengan. No es lo mismo si el niño está en ventilación mecánica invasiva, si está con un soporte, un CPAP, por ejemplo, o si simplemente está con un oxígeno suplementario. Según todo eso, uno se fija cuál es el umbral para ese niño cuando lo transfundir. Entonces, miren que hay que tener en cuenta muchas cosas en el paciente pediátrico. Con respecto a escenarios clínicos, cosas grandes ya como para finalizar. Sabemos que hay cirugías que se caracterizan por altísimo riesgo de sangrado, y más en un niño, cirugía cardio, escoliosis, craniosynostosis, trasplante hepático, así que, mejor dicho, esos pacientes de entrada tienen déficit de factores de coagulación, le van a quitar el hígado, va a quedar en una fase hepática con altísimo riesgo de sangrado, donde la coagulopatía es grandísima. Lo mismo el paciente de cardio, cuando empieza en circulación extracorpórea, la sangre empieza a circular, se activan los factores de coagulación, las plaquetas, va a entrar también en una fase de inflamación y coagulopatía. Y el de escoliosis, que está en esa fase de manipulación, de disección, de osteotomía, un sangrado impresionante, con una hiperpireinolisis, lo mismo que el de craniosynostosis. Precisamente es por eso que en esos escenarios del paciente pediátrico es donde más estrictos hay que ser con todas las medidas que hemos discutido en esta mañana del PBM. Hay otros escenarios como es el niño renal crónico, donde ese paciente idealmente se deberían tener umbrales de transfusión más liberales, ojalá tenerlo en 10 a 12 gramos por decilitro antes de una cirugía, y al igual que el de anemia de células falciformes. La invitación es que esos niños, pues la indicación que ojalá tengan hemoglobinas mayores de 10, y igual lo que hablábamos anteriormente, el paciente prematuro o el niño con cardiopatías congénitas no corregidas, pues también hay que tenerlos pues, con mayores niveles de hemoglobina antes de la cirugía. Y este es el otro escenario también más retador, el paciente pediátrico que es testigo de Jehová, que ya tiene autonomía y él no acepta tampoco las transfusiones, donde sí que están descritas las maniobras de patient blood management, todo lo que podamos hacer por no tener que transfundir a los pacientes. Entonces, finalmente, ¿qué mensajes claves nos quedan de toda esta charla de esta mañana? Todas estas medidas de PBM, la evidencia grande está diseñada en adultos, eso está estudiado y extrapolado de los adultos, y todo se tiene que ajustar a la fisiología del niño. Mirar qué medidas de esas vimos, por ejemplo, la transfusión autóloga, la hemodilución normovolémica, donde uno tiene que ajustar ahí una hipotensión deliberada, no la vamos a hacer en un niño que no te tolera hipotensión ni hemorragia aguda. El PBM ya se debe garantizar como un estándar de cuidado, así como leemos ERAS para todas las cirugías, deberíamos tener siempre PBM presente como un estándar de calidad, y todavía con mayor razón en los niños. Tener en cuenta que esto es un trabajo multidisciplinario, que en la medida de lo posible se deberían montar clínicas de anemia, que uno los viera con tiempo, mandarlo a pediatría, hematología, optimizarlos y llevarlos a cirugía lo mejor posible para una cirugía electiva. Los pacientes pediátricos, todavía más que un adulto, se benefician de todas estas medidas de PBM que requieren de nuestro conocimiento y compromiso para los mejores desenlaces de sus niños. Muchas gracias a todos por su atención. En este código QR van a encontrar una infografía y como los artículos más principales para la presentación y el desarrollo de esta charla. Muchas